Nos acompaña María Herrera Heredia, quien es profesora destacada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y además es una importante investigadora dentro del medio. Doctora, fuera tan gentil, usted ha escrito este importante libro que se llama Riesgo País e Inversión Extranjera Directa. ¿Cuánto tiempo le llevó investigar este libro? Bueno, gracias Joana por la entrevista. No soy doctora, Sí. pero no importa. Sí, lo importante es que hemos hecho algún tipo de investigación y eso se ve reflejado en este libro. Nos ha llevado algún tiempo. En realidad las investigaciones no son que se hacen en un solo momento, sino que van labrándose en el transcurso del tiempo. Entonces, este libro más o menos inició hace 2 años y hoy finalmente hemos tenido el resultado. ¿Usted se dejó asesorar por muchos profesionales al respecto o lo hizo sola? Bueno, este libro nace de un acercamiento con la Universidad Carlos III. Cuando la ingeniera Paulina Cadena fue decana de la facultad, realizamos con la Universidad Carlos III un proyecto sobre microfinanzas y ahí tuve la oportunidad de conocer a unos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Carlos III y comenzó a desarrollarse esto en base a la información que tenían ellos sobre la inversión extranjera que hace España en el Ecuador. Esa fue la base fundamental que me llevó a mí a ver qué cantidad de inversión extranjera española viene al Ecuador y hacer una comparación relativa con la cantidad de inversión que llega también a Ecuador y a Colombia y a Perú. O sea, esta es una investigación de los tres países prácticamente. Sí, hay una parte, un capítulo, la cuarta parte, donde se hace esta comparación. Claro, los capítulos anteriores son un marco general, teórico, desde la concepción misma de la inversión extranjera directa, desde el aporte que realiza la inversión extranjera directa a los diferentes países, las causas por las cuales no llega al Ecuador una inversión extranjera significativa, a diferencia de lo que sucede con otros países de América Latina, y también cómo se ha desenvuelto ese capital aquí en el Ecuador. ¿Por qué las empresas no invierten en nuestro país? Bueno, ahí está el título del libro, porque nuestro país tiene un riesgo, este famoso indicador económico que se denomina riesgo país. Entonces, el riesgo país consiste en el nivel de credibilidad de los inversionistas extranjeros sobre un país. Nuestro riesgo país es alto. Estamos hablando de alrededor de 700 puntos en los últimos años, pero nosotros hemos superado los 1.500 puntos, los 1.700 puntos. Entonces, eso significa que nuestro nivel de credibilidad en el exterior es deficiente, o sea, los inversionistas no confían en el país. Por eso es que nosotros tenemos tasas de interés altas que pagar sobre los préstamos que hacemos o sobre la venta de bonos que nosotros hacemos. Un ejemplo muy importante y actual es la última venta de bonos que ha hecho el Ecuador. Hemos pagado al 10.75%. Y eso significa que tenemos un porcentaje altísimo de riesgo. Porque ese préstamo, si nosotros tuviéramos un riesgo bajo, probablemente conseguimos en 4%. Pero como tenemos el riesgo, tenemos que subir en los puntos que corresponden a eso. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables de riesgo a nivel económico que tiene el Ecuador para que la gente no tenga credibilidad en el país? Bueno, cuando las calificadoras de riesgo hacen un estudio para determinar si nuestro riesgo, nuestra calificación es A, es AA, es AAA o es B o es C, porque hay diferentes indicadores de esta calificación. Cuando las calificadoras hacen esta evaluación, toman en cuenta
indicadores económicos, indicadores sociales y también políticos. Y entonces, por ejemplo, en los indicadores económicos, el Ecuador tiene un lento crecimiento. Nosotros en el año 2018 acabamos de crecer al 1%. Eso es bajísimo en condiciones económicas. Y nuestra proyección para el 2019 es tan solo 0.9%, o sea, no llega ni al 1%. Nosotros tenemos, como todos conocemos, un nivel altísimo que supera el estándar establecido del 40% del PIB. Estamos hablando ahora de cifras oficiales prácticamente de un 60-61% del PIB. O sea, si nosotros tomamos en consideración que nuestro PIB es alrededor de 100.000 millones, toda la producción del Ecuador, 60% de eso, o sea, 60.000 millones, serían deuda. Si imaginariamente tomáramos ese monto, nos quedaríamos con menos de la mitad para el trabajo interno que hay que hacer. Entonces, esos son indicadores muy importantes. En el ámbito social, los niveles de corrupción. O sea, el nivel de corrupción que vive el Ecuador y que es conocido por todos es altamente preocupante. Se habla de que más de 30.000 millones de dólares habrían salido solamente en la década anterior. Eso significa 30.000 millones, para tener una idea, es algo parecido al presupuesto total del Estado. Nuestro presupuesto de ahora, del año 2019, es 36.000 millones. Y hay gente que habla mucho más que eso también. Entonces, ese es un indicador que permite al inversionista que está fuera decir, bueno, ¿a qué país me estoy yendo? Otro indicador es, por ejemplo, el de inseguridad jurídica. Han habido N reformas tributarias durante los últimos años. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en países estables, europeos, en Estados Unidos, en Canadá, eso casi no se mueve. Entonces, hay seguridad cuando alguien va a ese país y va a invertir. Y bueno, en los indicadores políticos, pues imagínense, hay un presidente en la cárcel, un vicepresidente en la cárcel, hay una vicepresidenta que acaba de ser destituida por la asamblea, hay asambleístas que han sido también destituidos. Y bueno, hay un nivel también a ese nivel político de corrupción. Entonces, esos son indicadores altamente significativos para que la inversión no llegue, para que nuestros préstamos tengan esas altas tasas de interés. Debido a lo que usted ha investigado en su libro, en este caso, con el riesgo país tan elevado, ¿cómo queda la dolarización? Bueno, desde mi punto de vista, la dolarización es un elemento más bien estabilizador. O sea, siempre fue. Yo quisiera recordarles que en el año 2000, cuando se dolariza la economía, ¿por qué dolariza Yamil Maguad? Aparte de los problemas políticos que él tenía por los aportes del Banco del Progreso a su campaña, pero porque no se soportaba la demanda de dólares. El Banco Central no podía soportar la demanda de dólares del público. Es decir, nuestros sucres ya no tenían credibilidad. Pero cuando eso pasa, el Ecuador se vuelve un país de calma. Uno de los indicadores que afianzan el sentido de la dolarización es la baja inflación que tenemos. Entonces nosotros hemos tenido una inflación controlable totalmente. No tenemos especulación. Antes yo recuerdo cómo se especulaba con el gas, por ejemplo, o con ciertos productos. Se escondía para subir los precios. Hoy no tenemos nosotros eso. Entonces tenemos una relativa estabilidad. Los sueldos de la clase media, baja, mejoraron significativamente. Antes había una asimetría muy alta entre los sueldos de la clase empresarial versus los obreros. Hoy la brecha se ha reducido. Y si bien los empresarios pueden seguir ganando muy altos sueldos, los obreros han aumentado su capacidad adquisitiva. Y eso es importante. Por eso nos explicamos nosotros, por ejemplo, el incremento del parque automotor. Por eso nos explicamos nosotros, por ejemplo, la cantidad de turismo interno y externo que hacen los ecuatorianos o hacemos los ecuatorianos. Porque tenemos un nivel de capacidad adquisitiva. Ahora, yo sí creo también que hay que seguir enfatizando
un poco en la consideración de que es una moneda que no es nuestra y que tenemos que preservar un poco que las divisas no salgan exageradamente de aquí, que es el problema que tenemos ahora, porque nos hemos vuelto un país consumista. Entonces hay que concientizar. Bueno, ya se han hecho algunas propagandas de eso, de que, por ejemplo, consuma lo nuestro, pero falta profundizar en eso, falta hacer una toma de conciencia de los ecuatorianos respecto de que esas divisas que tenemos se tienen que quedar en el país. Son 30.000 millones de dólares que han salido fuera del país. En este caso, ¿cree usted que sería válido utilizar la moneda electrónica? Es una tendencia global, es una tendencia global. En Estados Unidos, en Europa, el circulante físico es muy restringido. Entonces, es un componente de la globalización, creo que no nos podemos oponer a ello. Y de hecho, el dinero plástico, como son las tarjetas, las transferencias que ahora se hacen donde nosotros no vemos el dinero. Pero bueno, es una cosa diferente al dinero electrónico, ¿no? Al dinero, por ejemplo, a estas monedas electrónicas que no tienen control por parte de los bancos centrales. Eso es otra cosa, es otro tema. El petro, por ejemplo, de Venezuela, eso es otra cosa, o los bitcoins son otra cosa. Pero el hecho de que no utilicemos dinero físico, eso es una tendencia global que el Ecuador tiene que alinearse también. Bueno, doctora, nos gustaría, por favor, que usted presente su libro y nos diga cuándo se va a realizar la presentación del mismo, quién va a ser el expositor de su libro y en dónde va a ser. Gracias, Joana. Bueno, este libro se va a presentar el día lunes 18 en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el tercer piso. La presentación de la obra está a cargo del doctor Polibio Córdoba Calderón, quien ha tenido la gentileza de revisarlo y de comentar este libro. Me gustaría que la comunidad universitaria, los profesores, los académicos pudieran estar presentes, porque creo que es una oportunidad de debate para profundizar en la labor académica, ¿no? En la investigación, en la docencia, que son nuestras tareas fundamentales y que son las que elevan la calidad de la educación y de la universidad en general. ¿Este libro tiene un costo y dónde se puede adquirir? En el centro de publicación, bueno, el día de la presentación va a estar disponible ahí en ese momento, pero luego va a estar disponible también en el centro de publicaciones de aquí de la PUCE. Muchas gracias. A ustedes.